Buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer la presentación de un mundo sin cookies, esto con el fin de comprender a qué se refiere este tema en la media digital y cómo esto va a afectar todo el tema de la activación de campañas de las marcas, ¿vale? Para dar inicio, entonces, un mundo sin cookies. ¿Alguna vez te has detenido a leer un poco más acerca de estos avisos? Esto regularmente nos aparece este tipo de avisos cuando estamos navegando desde nuestro celular o computador, ¿verdad? En estos avisos lo que nos llega eh, es como un aviso de política para ver si estamos de acuerdo en aceptar de que nuestros datos sean recopilados y usados para temas de publicidad, temas de remarketing o temas de que nos envíen información a nuestro correo electrónico. Esto lo podemos denegar o lo podemos aceptar. Normalmente uno cuando está navegando está distraído y pues muchas veces le damos a aceptar o también tienen algunas condicionales eh, estos mensajes y como que la única opción a veces que nos dan es aceptar. Pero esto va a cambiar para 2024. Por lo tanto, la eliminación de las cookies de terceros es una gran oportunidad esto para las agencias, ¿verdad? Porque las agencias ya podrán demostrar si son buenos en las dinámicas de performance de media. Pero para las marcas esto sí representa un impacto, ya que tienen que sí o sí empezar a robustecer todo su first party data, es decir, su data primaria de la marca. Esto con el fin de que sus campañas no se vean afectadas a largo plazo o a mediano plazo cuando la política de ley de privacidad de datos salga a un auge, que esto está pensado en salir para el 2024. ¿Qué se debe tener aquí en cuenta? Todo el tema de estructurado, toda la priorización de la data, los datos que se van a capturar y esto con qué fin los vamos a activar. Entonces, hablando de la ley de GDPR, que es la ley de privacidad y seguridad de datos más estricta del mundo con estos principios, todo el tema de legalidad, equidad y transparencia, y todo lo que tiene que ver con integridad y confidencialidad, que es seguridad. En enero del 2019, Google anunció el cambio de la eliminación de cookies de terceros dentro de su navegador de Chrome. Esto para el 2024. La mayoría de navegadores de web de Google, de Chrome, de Firefox y Safari van a tener bloqueado el seguimiento de Third Party Cookies, ¿vale? Entonces el entorno de Google, ¿cómo se verá afectado? Pues sí, es el que más se va a ver afectado porque es el que mayor captación de datos es el que recopila. En este caso vemos que es de un 64%, seguido de Safari, que es todo lo de Apple, con un 19%, esto para el 2017, y Firefox con un 4%. Entonces, eso conlleva que la industria está cambiando para cumplir con las expectativas del consumidor y las regulaciones de privacidad. Entonces, para empezar, debemos de tomar acciones el próximo año y es importante entender qué es una cookie y cómo funciona. Entonces, en la siguiente slide vamos a explicar un poco sobre esto. Iniciamos, ¿qué es una cookie? Las cookies son pequeños fragmentos de código que se colocan en un navegador cuando visita un sitio web. Es decir, cada sitio web eh, tiene como un pixel, tiene un comando, lo cual cada vez que un usuario entra a ese sitio web, va captando los datos de ese usuario que está visitando ese sitio web, ¿vale? Eso es una cookie. ¿Para qué sirven las cookies? Extraer información sobre el consumo digital del usuario, como clics, páginas, participación y también información de identificación personal. Entonces, ¿qué tipos de cookies existen? Existen tres, en este caso vamos a ahondar en dos. Una que es First Party Cookies, que son todas las cookies que son creadas, almacenadas y administradas por el sitio web en el que se encuentra. Y Third Party Cookies, que son creadas por dominios distintos al que está visitando. Más adelante explicamos un poco mejor esto.
Entonces, ¿cómo se ve este proceso en la vida real? Aquí tenemos un ejemplo. María visita un sitio web por la mañana para leer noticias gratuitas, ¿verdad? Dentro de la web se insertan cookies de los propietarios del sitio, es decir, del anunciante, digamos, del periódico, y otros para extraer información sobre María, que esos otros vendrían siendo las Third Party Cookies. ¿Qué información extraen? Intereses, comportamientos y afinidades. ¿De quién? De María. Entonces, 9 horas después, María decidió comprar un par de zapatos en otro sitio web, ¿verdad? Al ella estar navegando en ese sitio web de e-commerce de zapatos, también le empiezan a salir anuncios o pop-ups de sitios de noticias. Dentro del sitio encontró anuncios que la invitan a suscribirse a un sitio de noticias. ¿Por qué? Porque ya vieron que ella tiene intereses y a menudo visita estos sitios web de noticias para leerlos. Y ella, en todo su recorrido de sitios web, sea por un e-commerce, sea en otro sitio web, le van a empezar a salir estos anuncios acompañados de noticias incitándola a que se suscriba, ¿verdad? Así es como funciona hoy eh, la publicidad digital con el tema de cookies eh, para con los usuarios. ¿Y cómo es posible? Todas las cookies codifican la información de María en un idioma, es decir, en una cookie, para comprender todos los sitios web. La First Party Cookie son almacenadas directamente por el sitio web o dominio que visitas. Estas cookies permiten a los propietarios de sitio web recopilar datos analíticos, recordar la configuración de idioma y realizar otras funciones útiles que brindan una buena experiencia de usuario. Con esto, con esta recopilación y captación de datos, ya las marcas lo que pueden hacer es personalización de creatividades para impactar a sus usuarios que ya tienen identificados en ciertos momentos precisos para llevarlos a un tipo de acción. Y la Tier Party Cookie, eh, estas son cookies de terceros que son creadas en los dominios de los propietarios. eh, es decir, en mi sitio web, digamos en mi blog, eh, yo me alio, o me alio no, sino eh, un tercero, digamos que mi blog es de recetas, un Bimbo me dice, a mí me gustan los usuarios que llegan a su blog de recetas y esos usuarios me servirían demasiado para mis campañas de Bimbo que yo tengo de recetas. Entonces, alocamos un píxel o un píxel de conversión dentro de mi blog, que el propietario de ese píxel es Bimbo, y lo que pasa y sucede acá es que todos mis usuarios van quedando captados en mi sitio web, pero también van quedando almacenados en ese Tier Party Cookie, lo cual le permitirá a Bimbo más adelante, cuando él haga activación de campañas, impactar también a esos usuarios que están con intereses en temas de receta. ¿Impactándolos con qué? Con sus anuncios de receta Bimbo. Entonces el usuario se preguntará, ¿cómo es posible que sepan que a mí me gusta todo este tema de recetas? Claramente eh, porque ha sido un usuario identificado que le gusta visitar blogs y temas de comportamientos, intereses y afinidades de recetas, y esos Tier Party Cookie empiezan también a captar esos datos y empiezan a impactarlos con sus marcas. El proceso anterior ocurre millones de veces por segundo en miles de millones de sitios web, sin cookies de terceros. ¿Cuál es el impacto real? Entonces aquí vemos el mismo ejemplo que vimos en la parte de arriba. El sitio web de noticias recopila la información de María a través de la primer cookie como siempre, la First Party Data, porque ella visitó un sitio web, ¿verdad? Entonces visitó el sitio web de noticias y como el propietario capta esa primer cookie, cuando este usuario quiere volver a reimpactar a María dentro de, digamos, del mismo e-commerce, cuando María vuelve a hacer la compra de zapatos, ya va a ser muy difícil de encontrar a María y rastrearla porque el dato de la cookie del tercero ya no está. Entonces, ¿cuál es el impacto acá? En el View Cloud y Cross Device, los usuarios impactados por el anuncio y luego actúan
esto va a empezar a decaer. Ya la decisión de compra o la decisión de los usuarios no va a ser tan efectiva como lo es con una Third Party Cookie. El click-through y la conversión quiere decir que los usuarios impactados por el anuncio y actúan de inmediato. Como les decía, las acciones aquí en conversión, como temas de carritos de compra, instalación de aplicaciones, descargas de app, van a empezar a decaer también. Son cifras que van a empezar a decaer en métricas. Todo el tema de atribución, que son modelos personalizados basados en datos, se verán afectados. Todo el tema de métricas de analytics, quiere decir que 24 horas después los usuarios se contarán como nuevos usuarios. Esto inflará este número de usuarios nuevos porque no se seguirá el rastreo de todo el usuario final, sino que a las 24 horas este vuelve a ser uno nuevo. Y es decir, que cuando vuelven a ingresar a mi sitio web, va a quedar como un usuario nuevo. Y así sucesivamente día a día. Eso si no lo empezamos a detectar o a identificar con otro ID. El remarketing list, todo el tema de remarketing, todo lo que es volver a retargetear un usuario, recopilados con píxeles, será difícil e imposible, porque este píxel que les comentaba hace un rato, como el de Bimbo, ya no se podrá instalar de esta manera como Third Party Cookie. Y el bidding, las estrategias de ofertas basadas en ROAS y CPA, dependerán del volumen de usuarios para ser efectivas. ¿Listo? Como les decíamos, como decaen las conversiones, que es todo el tema de carrito de compras y demás, todo esto de ROAS y CPA que se miden con botones personalizados como Thank You Page. Thank You Page quiere decir cuando yo hago clic en el carrito de compras y efectivamente hago toda la transacción de compra, me lleva después a un Thank You Page. Ese botón de Thank You Page o ese sitio de Thank You Page se mide como tema de ROAS, que es donde realmente se hace efectiva una compra. Y eso es lo importante para una marca. Realmente cuántos usuarios llegan a la Thank You Page. Porque muchas personas, digamos, o marcas, perdón, medían todo el tema de conversión cuando iban a un carrito de compras, pero empezaron a detectar que el abandono de carrito de compras era también muy grande, entonces realmente no era que eso me estuviera aportando un ROAS, sino solo que los usuarios se me estaban quedando en algún punto para hacerlos efectivos. Y eso para rentabilidad de la inversión de marketing digital, pues no estaba siendo retribuible para la marca. Entonces, todo esto también empieza a decaer un poco. Y aquí tenemos un pequeño video, espero que se vea, que se escuche, perdón. Aquí explicando un poco eh, cómo funcionan tu información. En este video podemos observar cómo la data del usuario es tan importante y cómo los terceros la pueden aprovechar. Aquí en el video podíamos ver cómo es que captan los lugares que visitamos a menudo, cuáles son nuestras transacciones a menudo que hacemos, todos los intereses de compra que también realizamos. Todos estos datos los captan a través del celular, a través de nuestra navegación en Internet